Le preguntamos a la gente en redes sociales, ¿quiénes son los más opacos para rendir cuentas en las instituciones públicas? Leticia Espinosa dice, queremos honestidad, transparencia y políticos que no incurran en actos como tener 11 millones de pesos en 6 empresas y además ser servidor público. Entonces hay que empezar como ciudadanos a exigir cuentas claras todo el tiempo. Gracias a Leticia. A Araceli Estrada. Pero ¿quién va y pide cuentas a los políticos o a las instituciones? El ciudadano común no tiene tiempo de estar en este trámite, dice Araceli, perdón. Y finalmente en Twitter también Sebastián Aranda, todas las instituciones en México, si no pides que te den cuentas claras, jamás te darás por enterado. Hay una falta de cultura, como estamos diciendo, de las propias instituciones. Bueno, no es cultura. Ahora, una cosa es, y tú hacías un poco la distinción, yo creo que es importante entrar en distinciones, transparencia y otra cosa es rendición de cuentas, sí, van de la mano, van unidas, pero estamos hablando de muchos temas, entre ellos uno de los grandes es la corrupción, pero también está el buen ejercicio del gasto público, el ejercicio a tiempo del gasto público, el subejercicio, o sea, son una serie de cuestiones que no necesariamente tienen que ver con la corrupción, aunque el tema de corrupción sigue siendo el gran, digamos, el gran tema. Vemos casos recientes, por ejemplo, que pues están entre la línea de la legalidad, como el caso de la Secretaría de Energía, el secretario que ha dicho que no hay conflicto de interés. Es parte que eso, de la educación también, de la cultura, en cualquier otro país sería conflicto de interés, digo, sería clarísimo. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Habría que decir primero que ¿qué es conflicto de interés? Decir conflicto de interés no es decir que hay corrupción o que hay mucho menos un delito. Decir que hay conflicto de interés es que un servidor público puede estar en una situación que pueda desembocar en un acto de corrupción o un acto discutible desde una perspectiva ética, pero de ninguna manera decir que sí hay conflicto de interés es decir que hay un acto de corrupción por parte, en este caso poniendo el ejemplo de Pedro Joaquín Caldwell, ¿no? Eso sería lo primero. Pero también habría que decir que nuestra legislación es muy atrasada sobre los conflictos de interés. No le obliga a los servidores públicos, sí en el Ejecutivo, pero ni en ningún otro lado, a decir cuáles son los sectores económicos en los que participan. Y en el caso de cuando sí les obliga a hacerlo, que es el de los legisladores, pues la sociedad no nos enteramos porque esta información no es pública. Y regresando al gabinete presidencial, pues si vemos las declaraciones patrimoniales, lo que hay de fondo en toda esta discusión es una preocupación ciudadana de que el gobierno se enriquezca a costa de los recursos de los contribuyentes. Y vamos, ¿qué tenemos para evitar esto? Pues tenemos la Secretaría de la Función Pública, tenemos algunas leyes, y en un ejercicio de transparencia, dice el gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto, vamos a presentar todas las declaraciones patrimoniales, ¿no? Y las presentan, hacen un evento. Bueno, sabemos que Pedro Joaquín Caldwell tiene participación en 12 organizaciones privadas, 12 empresas. Pero no se sabe cuáles. Después nos dijo sectores, ¿sí? Que en 6 de ellas son en el sector energético y tiene 11 millones de pesos. Ok, de las otras 6 no nos dijo nada. En el resto de los puestos del gabinete, en cnnmexico.com hemos hecho un trabajo de revisión de estas declaraciones patrimoniales y hay participación. Porque no siempre son públicas. En el caso del procurador Murillo Karam no lo hizo público, el resto del gabinete ampliado lo hizo público, pero ¿qué información podemos encontrar? Tenemos participación en una organización privada, se incorporó, aumentó la participación, pero no sabemos el nombre de la empresa, no sabemos el sector, no sabemos los montos de los que estamos hablando. Entonces, nosotros como ciudadanos no podemos saber si un funcionario entró con cierto patrimonio y salió con otro. La Secretaría de la Función Pública es la encargada de hacer eso, tiene toda la información, pero evidentemente pero es juez eso y también parte. puede engañar mucho, es decir, bueno, yo no estoy acusando evidentemente en este espacio, ni es la intención acusando de corrupción específicamente, pero sí estoy señalando que una cosa es lo que dice la legislación, que como bien dices está en la Ley de Responsabilidad de Servicios Públicos, lo que es conflicto de interés, pues tiene muchas aristas, puedes decir, en mi opinión no hay conflicto de interés, no hay conflicto de interés, como salió la Secretaría de Economía misma diciendo, no hay conflicto de interés, como si fuera juez, pues no, la Secretaría de Economía no es quien para decir si hay o no conflicto de interés, pero bueno, pero hay muchos casos como por ejemplo el de Alejandra Sota, que también, pues si uno revisa la legislación, no está mal, no dice, no le des trabajo a tus cuates especialistas, no, eso no lo dice la ley, no, tú le puedes contratar si cumple con ciertos requerimientos.
Pero hay una parte en donde hay moral y hay ética. Y nosotros queremos funcionarios públicos que tengan moral y tengan ética, si no, ¿dónde estamos, no? Pero mira, si se sancionara lo que dice, por ejemplo, el artículo 47 de la Ley Federal de los Servidores Públicos, creo que el 90% de la burocracia del país estaría fuera de sus cargos. Sí. Y si la reemplazáramos con ese 90% con otros ciudadanos que entraran ahí, al mes vuelven a salir. ¿Por qué? Porque es sumamente difícil definir lo que es un conflicto de interés. Incluso es difícil lo que, como bien decía en un artículo que publicó hace unos días Diego Fernández de Ceballos, la diferencia entre conflicto de intereses y tráfico de influencias, que tráfico de influencias sí es un vaya delito. que sabe, ¿no? Yo creo Sí, que claro, sí, por yo supuesto. creo que tiene Además, pericia en el asunto. Tiene mucha pericia y además nos menciona, ¿no? O sea, él dice, es que una cosa es conflicto de interés y otra cosa es tráfico de influencias. Pero sí lo es dice un la gran ley, tema, ¿eh? Sí, sí lo dice. Sí lo dice. El Código Penal Federal La lo Ley dice. Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos dice que en el artículo 8, en relación con el conflicto de intereses, un funcionario deberá de excusarse de intervenir por motivo de su encargo en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes, y ahí desarrolla Ahora, mucho cuáles son cuidado, las... Lourdes, aquí porque tengo ese eso, artículo. sí, pero ¿saben qué? Perdón, eso lo sacaron, y con todo respeto, lo sacaron del punto de acuerdo que promovió la senadora Dolores Padierna el 28 de mayo de 2014, donde ella cita mal la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. Pero esta es la Auditoría Superior de la Federación. No, pero yo me metí a la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, el artículo 8 no dice eso. Está en el artículo 47 y es el otro punto al que me refiero. Es el 47. Es el otro punto al que me refiero. Nuestros legisladores no saben hacer tampoco la tarea. O sea, ¿cómo es posible que la senadora Padierna haya mandado un punto de acuerdo con una exposición de motivos con datos sin... Yo siento que lo que es muy importante es que reforcemos nuestros conceptos y que reforcemos también nuestras conductas en torno a lo que es la ética, la honestidad. Eso es fundamental. Es decir, todo va junto. Estaba mencionando, por ejemplo, la ley de archivos es muy importante, como lo es también la ley de transparencia, como lo es también la de protección de datos. Todo esto es muy importante. Es muy importante que se combine también con la ley de responsabilidades de los funcionarios públicos. Como también es muy importante que busquemos cuáles son los candados que debe de haber en cuestiones de lavado de dinero. Vamos, todo tiene que ser, como dijo bien, la armonización legislativa en general, pero todo desemboca en el plan de educación, en el plan de evitar la corrupción y de armar los sistemas en que efectivamente haya la transparencia. Y bueno, tú decías, si ya están los portales con toda la información, muy bien, esta proactividad es necesaria, pero finalmente sí debe haber alguna institución, como todo, porque finalmente tenemos todo un código repleto de delitos, en lo que nos dicen que el homicidio es un delito y se sanciona tal, y todos los días hay homicidios, lamentablemente. Entonces sí tenemos que tenerlo, pero yo sí creo que reforzando como aparato que se vayan haciendo un engranaje, es como podemos conseguir realmente una modificación en la conducta social, Claro. que habla conducta política y conducta de la sociedad civil también. Y coincido en que no se van a autorregular, y ese es el debate. ¿Qué instrumentos tenemos? No voluntariamente, ¿no? Si la sociedad civil ejerce la suficiente presión, podemos obligarlos, empujarlos a que lo hagan, ¿no? Ya tenemos la iniciativa ciudadana que se acaba de reglamentar, que un poco acotada, pero... Que es, no, un poco acotada, reglamentada 2 años después, porque se aprobó en agosto de 2012, 2 años después se sale la reglamentación, pero para que ya tenemos eso, qué maravilla, ¿no les parece a todos? Bueno, pues y se necesitan, creo que el punto, parece que es punto 14% del padrón, tal, punto 0 algo por ciento. Son como 100 y cacho mil firmas las que necesitas, tú presentas tu iniciativa, yo reto a cualquiera que hoy presente una iniciativa, entre en las grandes dificultades de recabar sus 100,000 firmas, y ya una vez que eso suceda, que lo certifique el INE, que realmente sean las firmas y tal, que transite comisiones, que llegue a una comisión a discutirse. Hay instrumentos como el Twitter que te ayudan a dar. Con 100,000 personas puedes hacer un buen impacto y ahí sí los políticos se mueven en todas las direcciones. No, sí hay que hacerle. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida, no se vayan.